and sit down. ¿A dónde vas? Conviértete en una papita de sofá. Recomendaciones sobre lo mejor del drama, la comedia, el suspenso, la acción y todo lo que puedes disfrutar en tu pantalla este fin de semana. Esto es Papitas de Sofá con Andrea de Alba. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de los jueves, Papitas de Sofá, en donde les preparamos y les damos su fin de semana para que puedan quedarse cómodamente ante sus pantallas todo el fin de semana disfrutando de la mejor selección de contenidos de las principales plataformas de streaming. Yo soy Andrea de Alba y transmitimos con muchísimo gusto a través de Promo Estéreo. Hoy es 20 de mayo, ya estamos cerca de la mitad del año. Agradezco mucho a Marcos su apoyo en controles y, por supuesto, saludo a todos quienes nos siguen. Muchas gracias a Liliana Martínez por unas recomendaciones que me mandó en esta semana que, como ando haciendo cuestiones no nada más de trabajo, sino de escuela también, pues ya no tuve mucho chance de verlos. Empecé a ver una película que me agrada muchísimo y se las voy a comentar la próxima semana. Muchas gracias, Marcos. Y más vale que me la guarde para cuando termine de verla. Hoy venía escuchando a nuestra competencia de camino para acá, para la estación. Y bueno, les voy a compartir en un momentito más lo que pienso acerca de algunos comentarios que escuché y con los que no estoy muy de acuerdo, porque curiosamente tocaron algunas de las películas que hoy les voy a compartir y que traigo para ustedes. Así que, por ejemplo, para este fin de semana les traigo La mujer en la ventana, El baile de los 41, que me moría de curiosidad de ver porque tiene una participación de mi maestro Alejandro Bracho. Freud, estas tres, Freud es una serie, las otras dos son películas. Y estas tres están en Netflix. Y en HBO tuve chance de ver una película que se llama Jexi, un celular sin filtro. Ya les diré a ver qué opinan ustedes. Es una comedia ligera, hoy no les traigo algo tan denso como me gusta. Y algunos comentarios respecto de los festejos del Día del Maestro que la semana pasada se me quedaron pendientes. Así que no olviden seguirnos cada semana y a lo largo de la semana con toda la programación de Promo Estéreo, ya sea en la plataforma de Facebook, en su página, a través del podcast promoestereo.com y también a mí, por supuesto, en mi página de Facebook y de YouTube como actriz Andrea de Alba, también en Instagram. Y por supuesto más tardecito vamos a contar con la colaboración de Mónica Sánchez, mi amiga y escritora, con sus comentarios, sugerencias, puntos de vista. En fin que ya estamos listos, relájense con estas papitas de sofá durante la siguiente hora. Ya en unos minutos más regresarán al estrés de las labores. Y recuerden que el sofá los espera este fin de semana, así que podemos estar listos y preparados ya con los contenidos en mente de lo que nos vamos a recetar durante el fin de semana. Como les decía, La mujer en la ventana es una película que se acaba de estrenar en Netflix. El título en inglés es The Woman in the Window. Y es una película de suspenso dirigida por Joe Wright. Este director también dirigió Orgullo y Prejuicio y La expiación, o expiación. No le pusieron el artículo en español. La mujer en la ventana es un guion adaptado por Tracy Letts y está basado en la novela del mismo nombre de un autor seudónimo A.J. Finn. La protagoniza Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman, Jennifer Jason Leigh, o sea que promete muchísimo y la verdad es que eso es de lo más atractivo inicialmente. También a mí no me dejó de ver en cuanto a la referencia a otra película muy clásica de Hitchcock, que desde el título pues ya nos está remitiendo mucho a esta filmografía. Y también en el tratamiento yo sentí mucha reminiscencia y muchos homenajes, digamos, a este tipo de cine muy clásico y muy típico.
Así que bueno, la película iba a estrenarse originalmente en octubre de 2019, pero se retrasó porque pues obviamente tuvo que ver ahí la pandemia del COVID-19 y ya para el 2020, porque originalmente se había pensado que fuera otra compañía distribuidora quien la estrenara para 2020, ya Netflix compró los derechos de 20th Century Studios y en mayo, es decir, ya este mes, la tenemos disponible para disfrutar. Es un thriller que Amy Adams sostiene a todo lo largo y ancho de la película y la premisa, la verdad es que es atractiva, no es desconocida, podríamos decir que un lugar común, es bastante retorcida, es muy fácil de vender porque es muy, muy atractiva, en el mismo sentido de que como es algo que ya conocemos, nos atrae y queremos ver si le pueden o si le logran dar un giro distinto a lo que ya conocemos. Como les decía, pues es una adaptación de una novela ya muy exitosa y tanto Amy Adams como el director Joe Wright pues ya tienen fama de tener una alta calidad en sus productos. Nos remite mucho, como les decía, a esta película de Alfred Hitchcock de La ventana indiscreta, de las cuales yo creo que esa y quizá, no sé, serían de mis favoritas de Hitchcock, de las que más recuerdo, de las que más me impresionaron cuando las vi. Y pues es imposible no sentirse atraído desde un inicio, desde que uno ve los previos y los pósters y los gráficos de anuncio de estreno de esta película, aunque sea un tema pues no tocado pocas veces en Hollywood. Y a mucha gente le ha causado una reacción similar a la que tuvieron con La chica del tren, en la que se esperaba demasiado de ella y al final resultó que fue un poco decepcionante para los especialistas, Esto lo digo porque ahorita que les digo, venía escuchando a nuestra competencia en el radio, comentaban que les había parecido una película de 10 y que era súper efectiva y maravillosa. Yo creo que sí. eh, Sin embargo, en cuanto a novedad o en cuanto a sorpresa de lo que nos vamos a encontrar, pues sí se queda un poco corta. Es decir, cumple o es impecable en su manufactura, en que sí logra el suspenso, nos mantiene al filo del sillón, viendo todo el tiempo o queriendo saber cómo es que va a seguir desenvolviéndose y cómo va a culminar este conflicto, que en un momento les comento, pero no representa nada excesivamente novedoso, salvo quizá algunas cuestiones que para mi gusto sí fueron muy disfrutables. Me parece que estéticamente es una película que conserva mucho una sensación teatral, porque es completamente encerrada en un solo ambiente, digamos, prácticamente en un solo ambiente, tienen una que otra escenita exterior, pero muy limitadas. Y esto es porque la historia de la protagonista es la de una mujer que padece agorafobia y ve cómo se comete un crimen en la casa de sus vecinos, pero nadie le cree. Y surge la duda sobre su estado mental porque pues es una mujer que evidentemente sufre de un trastorno, la agorafobia, aparte de otras cosas que vamos descubriendo después, y dudan mucho de que viera algo que difícilmente pudo haber sucedido, ¿no? Algo muy grave como es el crimen o el asesinato de una mujer. Muchos críticos se han centrado en que el mayor interés de la película está precisamente en ver cómo Amy Adams sostiene y se sumerge de lleno en el papel del personaje que se llama Anna Fox, que aparte es una psicóloga infantil y padece un trauma que le cambió la vida para siempre y que vamos descubriendo poco a poco a lo largo de la trama de por qué es que sufre esta agorafobia y por qué está viviendo sola en esta casa, ¿no? Realmente es verdad, su trabajo es lo que impide que la película se venga abajo y llega a sentirse un poco que están desperdiciadas las participaciones de, por ejemplo, Gary Oldman o Julianne Moore, porque son muy pocas o muy contadas, pero
porque son grandes actores que estamos acostumbrados a ver en roles protagónicos y no en papeles secundarios o de soporte. Sin embargo, yo creo que esa misma utilización de la fama de estos actores es lo que nos hace mantener el suspenso de sentir algo más tiene que pasar con ellos, porque no puede ser que nada más hagan esto. Entonces, creo que ahí el director nos hizo trampa un poquito, pero muy eficientemente, muy eficazmente, porque sí nos mantiene en suspenso. Y vamos a ir viendo algunos juegos de falsas identidades que sí nos llegan a sorprender, otros no tanto. Vemos el manejo de la culpa y de los recuerdos reprimidos en una persona que es especialista en el conocimiento de la mente, digamos, como un otro evento igual o más traumático en la persona de la protagonista llega a darle un giro tal a su situación que le permite volver a empezar y deshacerse de lo que la tenía atorada en la situación de estar encerrada en su propia casa. Y yo creo que sí es una película muy bien lograda, les digo, no es que nos esté planteando nada nuevo, sí podríamos decir que sobre el papel puede ser predecible, no es una historia extraordinaria. Sin embargo, el tratamiento, el volver a darle vida al mismo argumento, con otros actores, con otro tratamiento, la hace muy disfrutable. Les digo, yo disfruté muchísimo todas las tomas que tienen que ver con esta teatralidad en la que vemos el corte de las escaleras cuando el personaje va bajando, ¿no? Que es casi como verla dentro de una casa de muñecas, o verla tomar conciencia con los personajes en un segundo plano mientras se va poniendo oscuro y ella va recordando y se va sumergiendo en otro espacio y tiempo y vemos el recuerdo. Así que también tiene el efecto de que ella tiene una mascota, un gato, la cual a mí ese recurso me mantuvo todavía muy nerviosa. Tenía yo mucho miedo de que, como en la mayoría de las películas, fueran a hacer un mal uso del gato o de la mascota, en donde siempre terminan haciéndole algo al pobre animal nada más para causarnos emociones. Pero no, ahí sí, spoiler alert, afortunadamente, al final sabemos que el gato estaba en el bando adecuado, es decir, en el de la protagonista, y a pesar de que nos hacen un poquito trampa con ese golpe de efectismo, pues todo resulta, digamos, que en un nuevo comienzo para el personaje de Amy Adams. Así que no se la pierdan, vean La mujer en la ventana en Netflix. Y de ahí me pasé a El baile de los 41, que ya tenía yo muchas ganas de ver porque ya es una película que tiene algún tiempo que estuvo terminada, digamos, y por todo lo de la pandemia tampoco había podido estrenarse. Es una película mexicana, yo tengo muchísimas reservas al respecto, la verdad es que la mayoría para mí resultan algo decepcionantes. Ahorita también venía escuchando de una otra que se acaba de estrenar que no me atrae en lo absoluto y lo lamento muchísimo, pero obviamente siempre hay contadas, y supongo que eso pasa en el cine de todo el mundo, ¿no? Hay muchísima producción, una cantidad enorme y de las que realmente se vuelven memorables, importantes, diferentes o que aportan, pues son muy pocas. Esta película mexicana está dirigida por David Pablos, la escribió Mónica Revilla y la produce Pablo Cruz, y relata unos famosos hechos que la mayoría de la gente a estas alturas de la vida ya conoce. La verdad es que tardó mucho tiempo esta leyenda, digamos, en salir a la luz por todas las cuestiones del prejuicio que se tenía contra las personas con diferentes preferencias sexuales. Entonces, ahora que estamos en una época de apertura, pues ya se pudo tratar abiertamente. Y los hechos son de aquella famosa redada policial en un baile de homosexuales que sucedió en 1901 durante el Porfiriato y es popularmente conocida como el baile de los 41. Está protagonizada por dos guapísimos, Alfonso Herrera como Ignacio de la Torre y Mier,
quien era el yerno, supuestamente, ¿verdad? Nadie quiere confirmar, pero pues es ahora sí que como diría Juanga, pues lo que se ve no se juzga, el yerno homosexual del presidente de México, Porfirio Díaz, y Mabel Cadena como Amada Díaz, la hija ilegítima del entonces presidente. Esta película se rodó en la Ciudad de México y en Guadalajara a finales del 2019. Algunas de las locaciones que son realmente, híjole, de lo que a mí más me gustó y me llenó el ojo fue ver todo el trabajo de ambientación, todas las locaciones, el trabajo de vestuario, todo lo que hicieron para lograr eh, este, esta reconstrucción de la época porfiriana es increíble, es hermosa, la verdad. Entonces, entre las locaciones está la Casa Rivas Mercado, el bar, la ópera y el Museo Nacional de Arte, o el MUNAL, que la verdad es que lo deja uno sin aliento. Así como el Templo de Santo Domingo de Guzmán en la Ciudad de México, es para quienes vivimos en la Ciudad de México, pues es muy reconocible estos escenarios y es muy curioso ver cómo eran en esa época. La verdad es que sí causa mucha curiosidad y mucho asombro. Y muchos de los exteriores fueron filmados en calles de la zona metropolitana de Guadalajara, que también conserva una belleza de aquellos tiempos, pues, que no tiene comparación con mucho de lo que se puede todavía disfrutar en estas grandes ciudades. Ahora encontré una opinión que publicó el mismo Alfonso Herrera en el Washington Post acerca de su trabajo en el baile de los 41. Él dice que esta película expone a la sociedad, y estoy de acuerdo completamente, expone a una sociedad clasista, machista, homófoba. Aquí ambos personajes que ellos interpretan, Alfonso Herrera y Emiliano Zurita, interpretando a Ignacio de la Torre y Evaristo Rivas respectivamente, son aristócratas de la época del Porfiriato y bueno, en ella pues sí, históricamente vemos cómo los roles de la comunidad LGBT más, pues tanto en cine como televisión han sido desarrollados y construidos desde el prejuicio y de la óptica patriarcal. Entonces acá ver un tratamiento aparentemente realista de lo que era en aquel entonces, pues es un poco choqueante, ¿no? Hasta hace muy poco tiempo, lo único que lográbamos ver era un charro macho, conquistador, madres abnegadas, héroes muy viriles y novias inmaculadas, que son estereotipos creados y forzados durante años en cine y televisión, ¿no? Y cuando se trataba de tocar algún personaje con otra orientación sexual o otra preferencia sexual, pues se trataban de marimachas o de afeminados, de los cuales se hacía burla o se hacían personajes risibles o cómicos, ¿no? Entonces, yo no sabía que Alfonso Herrera no solo era actor, sino que también producía, lo cual me parece que abona muchísimo a la calidad que impone en sus interpretaciones, porque siempre implica mucho más allá de una persona el compromiso que se tiene con la labor que realiza. Ya tiene más de 20 programas y series de televisión, películas, obras de teatro, doblajes, en fin, ha hecho muchísimas cosas. Y a fin de eliminar o de dejar de perpetuar esta discriminación y la violencia hacia los personajes LGBT+, sí, él reconoce que ha habido muchísimos cambios y estas complejas en las que ya empiezan a verse personajes tridimensionales y en roles protagónicos con otras narrativas que los reivindican y que son contextos en los que se integran a la sociedad de forma más orgánica. Pues obviamente para él fue muy importante realizar este personaje. Y considera que es una historia necesaria, evidentemente, ¿no? Porque a lo largo de los últimos tiempos, cuando se empezó a hacer mucho más famoso este suceso de aquellos tiempos, resultaba que era para seguir haciendo mofa de lo que le había sucedido a este grupo de homosexuales que se había reunido en aquel entonces en una fiesta, ¿no? Y vemos
trágicamente en el filme cómo este hombre tiene que vivir una doble vida, es reconocido como empresario político y solo yerno del dictador sin muchos logros, y es miembro de este club clandestino de homosexuales, quienes terminan humillados haciendo en la película muy evidente la crueldad con la que al final son castigados, ¿no? Y relegados simplemente por una, una preferencia o una orientación. Ahora, él también dice que es una historia de la resistencia social que necesitaba llegar a las pantallas, ¿no? Para entender de dónde venimos y que esto no se vuelva a repetir. Un poco de lo que también comentaba es de su participación en una serie que también pueden ver en Netflix, que es buenísima, que se llama Sense8, que dirigen las hermanas Wachowski, quienes originalmente son creadoras y directoras de toda la saga de Matrix, así que pueden imaginarse la calidad de serie que esta es. En esta serie él daba vida a Hernando, que también era un hombre sensible, era un doctor en historia y era novio de un actor muy popular que no sabía cómo salir del closet. Es decir, él ha estado abogando muchos por este cambio en la percepción, y es una serie que fue muy, muy, muy exitosa en su momento, todavía la pueden ver, y es digamos que de ciencia ficción o fantasía, pero está muy bien lograda, tiene muchas historias que van convergiendo. En alguna otra ocasión se las comentaré más a profundidad. Y bueno, el tema aquí es que también en ella pues intenta poner su granito de arena como para cambiar toda esta discriminación que históricamente se ha tenido en contra de las personas de la comunidad. Ahora, lo que me pareció también muy importante y muy curioso de comentarles es de qué va la verdadera historia del baile de los 41 y el yerno de Díaz, porque hay que enterarse del chisme completo para estar de buenas, ¿no? Así que encontré en un artículo de la revista Chilango todo el antecedente, y es curiosísimo, ¿no? Porque la diversidad sexual en México, bueno, en el mundo, pero en México para 1901 no solamente era mal vista, sino que era considerada una aberración. Incluso dice que en los libros de psiquiatría de la época era valorada como una enfermedad mental, y muchas familias de clase media o adineradas ocultaban o prohibían estas relaciones. Me suena que no hemos cambiado mucho. Bueno, ojalá que sí, ojalá que todo esto siga abonando para que ya estos centros en los que se considera una enfermedad mental de la cual la gente puede ser curada, pues desaparezcan, ¿no? Que es lo que realmente debería desaparecer. Pero, en fin, hay un libro del escritor Heriberto Frías que se llama La cárcel y el bulevar, y habla de los personajes que vivían en la Ciudad de México, en los barrios populares, que llevaban a cabo la expresión de su práctica sexual sin tapujo y sin miedo a las habladurías de la gente, y en barrios que eran, por ejemplo, ahora conocemos por otros nombres, el barrio de San Pablo Teopan, ahora La Merced, Santa María Cuepopan, que ahora es la Colonia Guerrero, o el barrio de San Juan Moyotla, que ahora es San Juan, en los límites de Eje Central y Valderas. Y también otra historiadora, Eva Martínez Román, dice que, bueno, han sido estudiados como transgresores de la moral de su época, y en esos ambientes o en esos límites, en esos confines, no ocultaban su sexualidad, y la verdad es que han estado presentes pues, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Obviamente para 1901 pues Ignacio de la Torre y Mier pues seguía tratando de esconder sus preferencias por las presiones sociales, que además tenía una posición social. Y de ahí surgió la leyenda de que él se casara con Amada Díaz como una estrategia para que la gente no sospechara, es decir, pues si la usaba de tapadera, y pudiera llevar a cabo dentro de la clandestinidad su predilección sexual de una forma pues más tranquila.
También mencionan que en lo que es la calle de Plateros, que es la actual calle de Madero, antes era conocida como el Paseo de Plateros y San Francisco, se desarrollaban muchas de las relaciones públicas de estas clases pudientes durante el porfiriato, es decir, que literatos, aristócratas se iban a pasear por estos rumbos y le daban un cierto aire afrancesado a la ciudad, ¿no? Había cafés, había cantinas, bares, donde se llevaba un poco a cabo la actividad intelectual, política y cultural de la ciudad. Yo me lo imagino un poco como una zona rosa del porfiriato. Y les llamaban lagartijos, pollos o rotos, ¿no? Y eso me parece también muy curioso. Y los sobrenombres les vienen de la moda francesa de la época, ¿no? Que usaban traje, bastón y bombín y un bigotito, iban muy perfumados, ¿no? Y siempre, o casi siempre mediante engaños, trataban de enamorar a alguna muchacha para salir de la pobreza y aparte taparle el ojo al macho, como se dice comúnmente. Había muchos que provenían de familias de escasos recursos y se hacían pasar por ricos, y de ahí lo de rotos. Y los otros que eran pues hombres mayores o viejitos que esperaban a las mujeres a la salida de las iglesias, las hostigaban con piropos, pero la verdad es que también preferían a individuos jóvenes del mismo sexo, pero por la presión de la época pues no lo contaban. Y lo que tiene que ver es que este famoso baile que Carlos Monsiváis llegó a mencionar que fue el baile que inventó la homosexualidad en México, lo cual me parece muy atinado, porque pues a partir de ahí ya se desencadenaron varias cosas y miren que ha tardado muchísimo en que se resuelva favorablemente. En fin, que días antes del evento se pidió permiso al gobierno de la ciudad de llevar a cabo un bautizo, porque en aquellos tiempos de don Porfirio no se podía festejar nada sin que el ayuntamiento le diera el visto bueno. Y esta reunión tuvo lugar en la cuarta calle de La Paz, que ahora son los actuales rumbos de la colonia tabacalera, justo atrás del Monumento a la Revolución. Y digamos que trataron de hacerlo en esa zona para no llamar tanto la atención, pero también porque muy cerca de esos rumbos estaban los predios de don Ignacio. Fue en la tarde del 17 de noviembre de 1901 en la que empezaron a llegar carruajes al citado lugar, y entonces pues, la gendarmería y las autoridades policíacas empezaron a ver cosas extrañas, porque solamente personas muy acaudaladas podían pagar este tipo de transportes. Entonces, ¿cómo es que iban a un lugar tan alejado, imagínense, del centro de la tabacalera? Y decidieron llegar en la madrugada del 18 a ver qué era lo que ocurría, y las descripciones pues era que al abrir la puerta observaron a 41, porque no dejaron registro alguno de que fueran 42. 41 hombres, de los cuales la mitad de ellos llevaba pelucas, pechos postizos, aretes, zapatos bordados, en fin, toda la gama de vestimenta muy elegante para un gran festín, y fueron detenidos como a las 5:30 de la mañana. Mientras que los detenidos argumentaban allanamiento de morada porque no tenían orden para privarlos de la libertad, y lo que hicieron fue acusarlos de delitos contra la moral y las buenas costumbres, por supuesto. Y pues entonces sí, a todas luces, a pesar de que la homosexualidad no era sancionada en el Código Penal, pues sí se trató a todas luces de un acto homofóbico. Obviamente, pues quienes tenían dinero pudieron pagar para salir del bote, y los restantes pollos lagartijos pobretones de las calles de Plateros tuvieron la sentencia de realizar trabajos forzados en Yucatán, cosa que también se refleja en la película. Don Ignacio de la Torre, el número 42, esposo de Amada Díaz, fue implicado en el escándalo, pero pues no quedó evidencia. Y también se dice que estuvo por ahí don Antonio Adalid, quien fuera ahijado de Maximiliano de Habsburgo y muy conocido en los rumbos de Plateros con el apodo de Toña la Mamonera. Ahora, de ser cierto todo esto, pues también hay otras historias en las que dice que el mismísimo
Emiliano Zapata trabajó como caporal de don Ignacio de la Torre y con quien también tuvo algunos que veres, eso se dice. Sin embargo, pues es toda información no comprobable y es probablemente que solamente vengan de la autoría de una obra de Ricardo Orozco que se llama Alum de Amada Díaz, y pues de ahí se siguen abonando a la cosecha. Finalmente, se dice que después de este particular evento, el pobre Ignacio de la Torre, o número 42, pues fue conocido como el yerno de la nación, yerno de su suegro, o el 42, y hacían mucho menos algún mérito propio que hubiera llegado a tener el pobre, y era muy conocido que llevaba una vida separada de doña Amada Díaz. Él murió en Estados Unidos en 1918, según se dice, debido a una operación urgente por ciertos problemas de hemorroides. Habrá que ver si todo esto es comprobable, y no cabe duda que su vida pues fue polémica hasta el último día de su existencia. No se pierdan El baile de los 41 en Netflix, está maravillosa, maravillosa, es imperdible. Y por ahora nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con muchísimo gusto con más para ustedes. No te desconectes de Promo Estéreo. Regresamos. El bienestar y salud son lo más importante que tenemos. Por eso te pedimos que adoptes las medidas de prevención contra el COVID-19. Mantén tus manos limpias. Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. En caso de no contar con ello, usa desinfectante para manos a base de alcohol al 70%. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con la parte interior de tu codo o utiliza un pañuelo. Limpia y desinfecta los objetos y superficies que se tocan con frecuencia. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Practica la sana distancia al menos de 1 metro. Promo Estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19. ¿Estás buscando empleo en medio de esta pandemia? ¿Hablas bien inglés y te gusta tener contacto con gente? ¿Quieres algo estable y con oportunidad de crecimiento? En TELAT queremos que formes parte de nuestra gran familia. Tenemos vacantes disponibles para agentes bilingües en atención al cliente y asesor telefónico. Campañas en español para cobranza, encuestas políticas y mucho más. TELAT cuenta con flexibilidad de horarios y nuevas instalaciones con todas las medidas sanitarias implementadas para asegurar tu bienestar y salud en todo momento cuando estés trabajando. Ponte en contacto con nosotros y te daremos toda la información necesaria para que puedas formar parte de nuestra gran familia. Llámanos al 55-309-85700. Sé la nueva voz de TELAT. Estamos de regreso. Promoestereo.com. Ya estamos de regreso con muchísimo gusto y ya está con nosotros Mónica Sánchez. ¿Cómo estás, Moni? Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy bien, muchas gracias como cada jueves por la invitación a tu programa Papitas de Sofá. Nuestro programa, porque eres papita picosita Nuestro y muy programa dedicada. Porque somos papitas las dos. Así es. Más Oye, coincidencias amiga, entre estaba nosotras. Escuchando Cuéntame. la interesantísima reseña que hiciste del baile de los 41. Ajá. Y quería comentarte y preguntarte de las actuaciones, tú como actriz, ¿cuál te encantó más? Eso como opinión, aunque no sea objetivo, sino muy subjetivo. Mira, yo creo que destacan, porque es una película, como comentábamos fuera del aire, con muy pocos diálogos, está más bien
tratada de una manera, pues, visual, ¿no? Casi, a mí de lo que te había dicho, me deja muy buen sabor de boca ver que están recurriendo mucho menos al diálogo y mucho más a la acción y a lo visual en el cine, que finalmente ese es el carácter principal de lo que es el cine, ¿no? Más que la palabra, ¿no? O el texto. Entonces, obviamente los dos personajes principales están extraordinarios. Me parece notable, hasta donde tengo entendido, ninguno de ellos, ni Alfonso Herrera, ni Evaristo. Zurita, ni Evaristo, ni Eva, son homosexuales, lo cual, tengo la duda, yo creo que por lo bien actuado que están sus personajes, de ellos dos, que cumplen extraordinariamente bien y tienen escenas hermosísimas, preciosas, la verdad. Yo me iría, ya en una manera más general, con el personaje de Zurita. Que ¿por qué se me fue el nombre de ser bien codo? Espérame, ¿cómo se llama? Sí, Evaristo. No me acuerdo el apellido, Eva. pero... No, pero el sí, actor. de Emiliano Zurita. Emiliano, mira, se llama Emiliano. Ajá. Sí, me gustó mucho más la última escena, que no la voy a spoilear porque creo que es muy impactante. Sí, creo que vende mucho menos las intenciones que muchos otros actores. Por ejemplo, estaba, de los que yo reconozco, Álvaro Guerrero, muchos otros que me parecen un poco más, no sé, no me convencieron al 100 como él. En segundo lugar pondría a Alfonso, y la verdad, tú me comentabas que el trabajo de la actriz que hace a Amada no te acababa de convencer. Sí, a mí no me encantó. Uh-huh. No siento que haya conectado, logrado sentir empatía, porque me faltaba que transmitiera más emoción. Uh-huh. Tampoco me parece mal, Uh-huh. me parece simplemente que cumple, Sí. pero comparada a ellos, pues creo que ahí es donde se ve la gran diferencia, ¿no? Sí, Entonces sí se siente otro nivel. claro, Se claro. siente eso, algo yo como disparejo. espectadora y Uh-huh. en mi opinión, puede ser Sí. que es una genio incomprendida, pero No. en mi opinión... Sí, desde luego. No, y Sí. mira, yo como actriz te diría que es un personaje muy complejo de interpretar. La verdad es que Sí, y de llegar a los pronto, niveles que cuando eran tiene que estos llegar, momentos sí. en que lo confronta, ¿no? Y que le está pidiendo un hijo, que lo persigue, que lo trata de seducir, me parecía, lejos de hacerme sentir empatía, no me gustó nada, Claro. porque creo que más que desesperación me transmitió enojo. Uh-huh. Y no lo sé, no he estado en esa situación, Uh-huh. pero me parece que al sentir esta ansiedad y todo eso, creo que una mujer puede tener una gama muy amplia de emociones al respecto, no necesariamente solo enojo, pero pues ella lo manejó por ese lado, ¿no? Como de casi venganza, y Ajá. o sea, tal vez así fue, y tal vez no hay que sentir empatía por el personaje. Pues sí, También puede yo sí ser. sentí, y por todas las mujeres de la época, ese era otra cosa que comentábamos, ¿no? Que me parece que no es como apologética de la homosexualidad, sino que se queda No, como que tiene la justa medida de todo, porque también la situación de las mujeres en esa época, me parecía tristísima. O sea, estas reuniones de mujeres que se burlan unas a otras, de unas de las que se quieren casar y otras que ya están casadas y ya conocen la realidad, es una cosa tristísima. sí, terrible. ¿No? Y bueno, yo creo que todavía hay mucho... Claro, sí, y como en... que tomar conciencia de esas situaciones. Y sobre todo en ciertos sectores. Lo curioso es que quizá mientras más
alta esfera, Más acomodados, mayores ajá. sean esas traiciones entre mujeres, menos sea la solidaridad. Yo no sé si en clase media y se dé tanto eso, pero en las clases muy altas, al parecer, Claro. yo las veía y decía, oh, sí, creo que todavía hay Sí, algo de conservar eso. las apariencias es Sí, importante, ¿no? Y mucho. conservar, sobre todo, digo, si se va uno como a remontar el motivo de por qué los matrimonios tenían que ser entre pares, pues era porque había que tener un heredero el cual conservara la Claro, riqueza de las familias. es correcto. Entonces, Sí. pues va más por ahí. Oye, ¿qué otras cosas nos tienes? Cuéntanos. Bueno, y pues un poquito dentro de estos personajes que llaman la atención, hay una miniserie dedicada al diseñador Roy Halston, un diseñador norteamericano. La serie lleva por nombre su apellido, Halston, Ujú. y él al principio fue conocido porque un día Grace Kelly mencionó que traía un sombrero diseñado por él. Y al día siguiente su tienda estaba abarrotada de mujeres que querían comprar un sombrero para verse tan hermosas como Grace Kelly. Y él entonces empieza una vida muy distinta a la que ha llevado hasta ese momento. Ya era neoyorquino, ya era diseñador y ya era maravilloso, Ujú. pero digamos que es un boom de éxito y entonces estos años 70 y 80 donde es un verdadero centro de atención, incluso lanza un perfume, nos están narrando todo ese éxito y a la vez las complicaciones de su vida amorosa, homosexual, y como por un lado está siendo muy luminoso y por otro muy complicado. Entonces no se las voy a spoilerear, pero está súper interesante, es una miniserie, así es que para el fin de semana a estar de papita de sofá y verla en Netflix. Y Halston. además, déjame decir que actúa Ewan McGregor, que es un Él es, claro, él es el... guapísimo, extraordinario actor, no solo guapo, y bueno, obviamente lo van a recordar muy recientemente por su participación en Star Wars, pero aparte por Trainspotting y por una infinidad de personajes Sí, y que ha al... interpretado. Claro, y a la persona que hace este documental o esta miniserie, perdón, es el mismo que hizo The Politician y varias más, no recuerdo en este momento el nombre, American pero Horror Story, sí, yo también estoy sí, tratando de acordarme del nombre, pero también es el creador de American Horror Story, lo sí, cual así es pues que es habla una gran de la producción. creación, claro. Y sí, Sí, Ewan sí, sí. McGregor, por supuesto, hay que verlo, Sí, lo que haga, no importa, aunque salga de Amalia, ahí sí me hubiera gustado. Y ok. lo otro que les voy a recomendar es un documental que se llama El dinero en pocas palabras. Son 5 episodios de 20 minutos. Eso es para cuando quieres ver algo, quizá, no sé, que no te gusta engancharte con Sí, historias muy largas y así. Y habla de diferentes aspectos del dinero en la época actual, de las tarjetas de crédito, créditos estudiantiles, jubilación, inversión. Y bueno, está tan interesante que, por ejemplo, nos habla, y esto sí se los voy a spoilerear, así que alerta spoiler, de, por ejemplo, un hombre que llegó a Inglaterra y les ofreció a todos los millonarios invertir en Poyais. Poyais es un país que queda entre Honduras y Nicaragua, que por supuesto no existe, pero en Inglaterra no se tomaron la molestia de investigar. ay, Y no. hubo quien invirtió hasta para tener un lote por 20 millones de dólares. Ay, El tipo no. se hizo multimillonario Claro. y se es conocido como el magnate de Poyais. Y Poyais es como Macondo, ¿no? Una ciudad que solo existe Ay, en la no. imaginación, pero él se volvió millonario vendiéndolo. Claro. Desde aquella vez que vi un programa donde decían que alguien vendió una vez la Torre Eiffel y la vendió Ajá, varias veces, ajá. no había visto yo algo tan
fuera de serie. Está hecho con animación, con imágenes. Es un, Ay, qué es un documental, padre. pero tan, no sé, tan hecho tan Como visualmente muy interesante. maravillosamente Ajá, y tan llamativo, ok. exacto, y visualmente tan llamativo, que de verdad 5 capítulos de 20 minutos se van como Rapidísimo. agua. Véanlo, está en Netflix, El dinero en pocas palabras. Ya les dije de qué va el episodio 4, pero los otros no se los voy a contar y yo creo que les puede encantar a este público conocedor y maravilloso de Papitas de Sofá. Perfecto. Oye, me recordaste esa otra serie, bueno, documental que me dijiste que viste acerca de esta fiesta que iban a hacer en una isla, una fiesta de música Ah, ya electrónica, sé. que era un fraude también. Y Sí, que era timaron un montón de un gente. concierto Ajá. y no existía el Sí, concierto y no habían Fire, sido no me isla acuerdo qué. de Pablo Escobar Sí, ni... Sí, no, 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 no. no, algo así, Ándale. pero yo sí me imaginé así un inglés como con su tacita de té y su puro, diciendo, ay, qué maravilloso soy, Claro. ya le vi la cara a los latinos porque ya compré las tierras de Pollay y No, ándale que no no, no, no. existe. Bueno, Siempre aquí, yo creo que ese inglés que regresó a venderles, algo aprendió de la picardía mexicana, porque eso tuvo que ser aprendido aquí, que sí, ven. bueno, sí, que te venden la pomada que cura la reuma, el dolor de Ay, cabeza, la COVID y sí. todo lo Y que todo. aprecia. Así ha de haber sido, está muy interesante, ¿Y está está muy en agradable. Netflix también? En Netflix, Daniel, la Perfecto. verdad es que no tuve tiempo de ver No, no, están en este perfectas. tiempo Amazon Prime, Sí, pero prometo traer otras plataformas, otras propuestas. sí, yo también he estado Y buscando y no como encuentro. siempre, muchísimas Al gracias, contrario, Andrea. Moni. Así es que nos vemos el próximo jueves por Promo Sí, Estéreo en Papitas de Sofá. claro que sí. Mil gracias por tu colaboración. Ella fue Mónica Sánchez, escritora y Gracias a papita ti. picosita. Nos vemos. Hasta el jueves. Bye. Bye. Bueno, pues la verdad es que suenan súper bien. Halston ya la tengo yo en mi lista y esta otra de El dinero en pocas palabras suena muy bien. Como les prometí al principio, les voy a hacer un recuento rapidísimo de películas que nos recuerdan que los maestros juegan un papel muy importante en nuestra vida. Es muy rápido, nada más porque yo en algún momento fui maestra y lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo de todo. Y tengo amigas entrañables y como Mónica, que también fue maestra, como Liliana Martínez, que sigue siendo maestra, es una gran maestra, como Paulina Ubalde, que también nos escucha, en fin, muchísima gente y mis propios maestros, que como Alejandro Bracho y como muchos otros que, en fin, se me hace agua el corazón. Y rapidísimamente les cuento, esta cadena de favores en Prime Video, en donde cuando todavía Kevin Spacey no era un apestado de Hollywood, nos representa a un maestro que es muy inspirador, ya que crea una cadena de favores con un muy joven Haley Joel Osment como Trevor McKinney. En su escuela está el Karate Kid, la de 1984, aunque pueden encontrar de la 1 a la 4, es decir, donde ya no está Ralph Macchio, sino que ya la karateca es una chica que, ay Dios mío, se me va el nombre de esta actriz, pero también es una actriz muy reconocida. Y está, por supuesto, Cobra Kai, que es una maravilla y es muy divertida y no se la pueden perder. Estas están en Netflix, está Detachment o El Profesor, del 2011, del director Tony Kaye, en donde Adrien Brody, quien la verdad es que ha hecho películas malonas, pero esta es de las buenas, ¿no? Tiene alguna que otra buena, como lo que hizo en El pianista, como alguno de su trabajo con Wes Anderson. Y en esta, pues sí, él establece una conexión muy especial con una adolescente a quien acoge y él, en su papel de maestro, pues van a disfrutarla muchísimo. Esta, lamentablemente, no la encontré, probablemente esté ya sea en YouTube o en Google Play con paga. Escuela del Rock es muy divertida, está en Netflix, es del 2003 y ya saben que es con Jack Black,
muy divertida si les gusta toda esta cuestión de la música y de la enseñanza y de cómo nos inspira. No nada más van a disfrutar la música y las cuestiones de comedia, sino que es inspiradora. Cambio de hábito 2, es del 93, no es tan nueva. Está Whoopi Goldberg, es divertida, también inspira, un poquito viejita. La Sociedad de los Poetas Muertos es un clásico de Peter Weir, es de 1989. Estoy notando que muchas de las películas más famosas están en Disney Plus, así que casi me convencen de ir suscribiéndome, aunque sea temporalmente, para ver como lo más notable. La Sociedad de los Poetas Muertos pues es un clásico de los maestros, es con Robin Williams, a quien también recordamos por Patch Adams, por Good Will Hunting o Mente Indomable, pero acá su carisma, su rebeldía, su empatía, su sabiduría. Bueno, ¿qué les digo? La verdad, no se la pierdan. La Sonrisa de Mona Lisa, del director Mike Newell, es del 2003. Es con Julia Roberts e inspira a sus alumnas en una escuela muy conservadora de monjas, a alumnas muy jóvenes que están interpretadas por Kirsten Dunst, Maggie Gyllenhaal, Julia Stiles y Ginnifer Goodwin. Y también, pues bueno, inspira. Ella enseña historia del arte, la pueden encontrar con paga por evento, digamos, en YouTube y en Google Play. Triunfo a la vida, de Stephen Herek, del 95, que en inglés se llama Mr. Holland's Opus, está en Disney Plus. Es una película pues también viejita, con Richard Dreyfuss, que garantiza lágrimas al final. Hay otros clásicos que, pues como Al maestro con cariño, ¿no?, que siempre se mencionan en estas épocas, Con ganas de triunfar, de Ramón Menéndez, pero pues ya son muy viejitas. Apóyate en mí, de John G. Avildsen, es del 89. Es una película en la que el maestro es Morgan Freeman, es el director de una escuela en la que pues, sus jóvenes rebeldes y maleducados pues van a aprender a través de una estrategia muy dura e implacable de Morgan Freeman. La pueden encontrar en paga, en Prime Video, en YouTube y en Google Play. Y Duelo de Titanes, que ya es más para acá, desde el 2000, el director es Boaz Jakin, se llama Remember the Titans, está en Disney Plus, y en esta cinta el protagonista es Denzel Washington, es un entrenador de fútbol americano, nos enseña que hay que tener carácter, creer en uno mismo, y también es de esas otras inspiradoras. Y pues con esto, fíjense que vamos a cerrar nuestra participación de este jueves. Me ha dado muchísimo gusto estar con ustedes una semana más a través de la señal de Promo Estéreo, que la verdad es que es un agasajo. Les recuerdo que pueden volver a escuchar este y los demás programas en podcastpromoestereo.com, por supuesto en la plataforma de Facebook en Promo Estéreo, o también pueden recurrir a mi página ya sea de Facebook o de YouTube. En Facebook e Instagram estoy como actriz Andrea de Alba con V, en YouTube simplemente Andrea de Alba, y búsquenos como Papitas de Sofá. Muchas gracias a Liliana Martínez, prometo que voy a ver I Am All the Girls y Hombre de Familia, que fueron las que me recomendó esta semana, a Marcos por ayudarnos en los controles, a Mónica Sánchez siempre por estar al pie del cañón con todas las colaboraciones, porque hay que sacarle raja a esto de ser papita de sofá. Y los esperamos el próximo jueves de 12 a 1 de la tarde con muchas más sugerencias, opiniones, recomendaciones, para que se conviertan en papitas de sofá todo el fin de semana disfrutando de las mejores series y películas en casa. Yo soy Andrea de Alba, nos vemos en el sofá hasta el próximo jueves. Hasta entonces. Esto fue Papitas de Sofá con Andrea de Alba en Promo Estéreo. Aquí estaremos el próximo jueves en punto de las 12 del día para comentar más series y películas para su fin de semana y convertirlos en auténticas papitas de sofá.